Ya, amén. Bueno, Levítico, capítulo 20. Vamos a leer el versículo del 7, el 8, y luego nos vamos a saltar del 22. Vamos a leer del 22 al 26. ¿Ya? Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Dice la Escritura, del 7 y el 8. Dice: santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardar mis estatutos y ponedlo por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Versículo 22 al 26. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlo por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzca para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Amén. Bueno, tome su asiento. Bueno, mientras leía esta palabra, yo leí todo el capítulo, pero por tiempo no lo leí todo, pero vamos a tomar algunos puntos y sobre todo los versículos que hemos leído, ¿ya? Y bueno, este libro lo escribió Moisés y está dentro del Pentateuco. Y el tema central de este libro, desde el primer capítulo hasta el último capítulo de Levítico, nos habla sobre la santidad. Y que eso queremos hablar en este día. Y este libro se escribió en el año 1445 y el 1405 antes de Cristo. Este libro está muy relacionado y muy junto con el libro de Éxodo, ya, porque nos habla sobre cómo el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto. Gloria a Dios. Y le dio también y aquí le habla también las leyes que el Señor les da al entrar a la tierra donde el Señor los iba a llevar. Pues aquí empezaron las conquistas, empezó todo eso. Entonces, vemos cómo el Señor les advirtió al pueblo de Israel, y vamos a ir viendo punto por punto, por qué el Señor le dice estas palabras que hemos leído en esta tarde, que dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, os santifico. El Señor le estaba advirtiendo que los lugares donde ellos iban a ir era un lugar que no era como el Señor quería que ellos fueran. El Señor, como leíamos en uno de los versículos, decía que el Señor los había apartado para Él. Entonces el Señor les dice que tenían que ser santos porque el Señor es santo. Él no nos está pidiendo algo que Él no sea. Él es santo y por eso nos pide esa santidad. No es como la gente católica que dice, no, si hay santos y eligen a santos según los milagros que hacen, según cómo se conducieron, ¿cierto? No, aquí estamos hablando de una santidad espiritual y que el Señor nos santifica, y ahí vamos a ir viendo durante la prédica que el Señor nos santifica. El ser hijos de Dios nos va santificando, ¿ya? No somos
santos por nuestros propios medios, porque somos pecadores, somos faltos. Pero el Señor nos va santificando, ¿ya? Y vemos, mis hermanos, que aquí, en los primeros versículos, en el 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo. O sea, el Señor le habló a Moisés para que él le transmitiera esto a los israelitas. Por lo general, o la mayoría de este libro les habla a los sacerdotes, a los levitas, los que van a ir al mando o dirigiendo el pueblo. Pero aquí en este caso, en este capítulo en específico, le habla a los hijos de Israel, como nos dice acá en el versículo 2. Dice, dirás a sí mismo a los hijos de Israel. Entonces, estas palabras, mis hermanos, eran para los israelitas. Entonces, imagínense la gran responsabilidad que tenía Moisés de decirle los estatutos. Aquí ellos decidían si los tomaban o no, ¿ya? Porque no era, o sea, el Señor se los mandaba, pero por lo general vemos el caminar de los israelitas, y que vamos a también ir viendo, que la mayoría de las veces no guardó lo que Moisés le había dicho. Amén. Y lo que el Señor le había dicho a Moisés, que se lo transmitiera al pueblo de Israel. Y recordemos que en este capítulo le está advirtiendo cómo iba a ser el lugar donde ellos iban a llegar, ya, porque ellos iban camino a este lugar donde iba a fluir leche y miel, como el Señor se los prometió. Entonces ellos iban a ir a un lugar que ellos no conocían. Quizás habían creencias que quizás ellos conocían algunas, pero el Señor aquí le advierte, mi hermano, y es súper específico cada cosa que el Señor le dice que no hagan, ¿ya? No es algo que el Señor le diga, no, ustedes lo pueden interpretar de esta forma o como ustedes quieran hacerlo. No, el Señor se lo dice explícitamente. Amén. ¿Qué cosas tienen que hacer? Y aparte el castigo. O sea, el castigo era tremendo. Mientras yo leía esto, mi hermano, yo pensaba, si esto sería así, tal cual como el Señor lo mandó en estos tiempos, yo creo que no habría mucha gente en esta tierra, ¿ya? Porque el Señor aquí incluso los manda a matar a cada persona que aquí nos nombra, porque eso era abominación para Dios. Entonces ellos tenían que ser diferentes. Esa también es una de las enseñanzas, que nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. No porque el mundo ya esté acostumbrado a algo, esté acostumbrado al sistema, a lo que se hace, es porque está bien. No. El Señor siempre nos dice que tenemos que ser diferentes al mundo. Gloria a Dios. Amén. En los primeros versículos, mi hermano, desde el versículo 2 al versículo 5, nos habla el Señor y le decía al pueblo de Israel que no ofrecieran a sus hijos a Moloc. Dice aquí, en el versículo 2, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Imagínense. El Señor aquí le estaba hablando de un dios pagano que se llama Moloc, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de Moloc. ¿Quién era Moloc? ¿Por qué el Señor le desagradaba tanto y le decía que no hicieran eso, que no ofrecieran a sus hijos a Moloc? Imagínense la turbación, la locura de este pueblo, porque ofrecía a sus hijos a este dios pagano. O sea, el Señor lo que más castiga es que los hijos o las personas sean sacrificadas. Y en este caso el Señor les advierte y les dice que no tienen que entregar a sus hijos a este Dios perverso, que es un Dios falso. Amén. A este Dios perverso y falso que se llama Moloc. Moloc era la deidad nacional de los amonitas.
cuyo culto tal vez se basaba en el sacrificio de hombres, especialmente de niños. O sea, este Dios falso, según ellos, porque no existe, pero según ellos decían que a ese Dios le agradaba que le sacrificaran niños. Imagínense lo que eran capaces estos pueblos paganos de entregar a sus hijos a fuego. Y de hecho más adelante el Señor nos dice que no debemos pasar los hijos por fuego. Y se refería a este Dios pagano. Porque, mire, vamos a leer. Las víctimas se colocaban vivas, ni siquiera mataban a los niños para sacrificarlos o para quemarlos, sino que las víctimas se colocaban vivas en los brazos enrojecidos por el fuego de la estatua, hueca de bronce, y con la cabeza de becerro que representaba a Moloc. O sea, esta era una estatua, y en esa estatua calentaban mucho un brazo de esa estatua. De ahí metían a los niños. Imagínense que eran, no sé, eran diabólicos. Totalmente. Porque cómo entregar a sus hijos a ese Dios, y más encima los quemaban vivos, y eso es lo tremendo, mi hermano, lo tremendo. Y después dice que la víctima caía en el brazo ardiente del ídolo al sonido de flautas y tambores. En vista de lo anterior, no es extraño que en Levítico 18:21 y Levítico 20, el que hemos leído del versículo 2 al 5, se prohíba terminantemente participar en los ritos de Moloc. Entonces, el Señor sabía que los ritos o los sacrificios que hacían a este Dios pagano eran totalmente crueles. Entonces, el Señor por eso les dijo que no hicieran eso. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 11, del versículo 31 al 33, se da a entender que la división del reino se debió en parte a la introducción de esta forma de culto por Salomón. La frase pasar a su hijo por el fuego alude al horrible culto a Moloc, lo que les comentaba. Eso se encuentra que el Señor no permite, eso es en Segunda de Reyes 16:3, 21:6, 23:10. Los profetas condenaron severamente esta abominación. Ellos sabían que el Señor no le agradaba eso, entonces los profetas cada cierto tiempo iban advirtiendo. Yo creo que iban advirtiendo, ¿por qué? Porque los israelitas cada cierto tiempo caían en eso. Entonces el Señor tomaba a los profetas para advertirle que no hicieran eso. Por ejemplo, en el libro de Isaías lo dice, Jeremías, Ezequiel, Miqueas. Entonces, cada cierto tiempo el Señor les decía, ustedes no tienen que tomar, no tienen que hacer lo que hacían en el pueblo amonita, ¿ya? Porque es un rey, porque este era un pueblo pagano y era un Dios falso pagano. El sitio también se llamaba Tofet, y allí fue donde Salomón erigió lugares altos a Moloc. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Yo pensaba en esto, mi hermano, cómo llegó Salomón a ser un lugar alto para este rey pagano. Es tremendo, mi hermano. Porque Salomón, siendo un rey que empezó bien, pero después con el tiempo empezó a meter la idolatría según las mujeres con la que se casaba, y uno de ellos fue Moloc y le hizo un altar. Imagínense, siendo que él sabía que Dios rechazaba eso, él y le hizo un altar a Moloc. Y donde Acaz y Manasés hicieron pasar sus hijos por el fuego. Imagínense, dos reyes hicieron pasar sus hijos por el fuego. Entonces no era algo que no pasaba, sino que ellos lo hacían, mi hermano. Lo hacían y realmente era terrible. Y el único que destruyó ese lugar fue Josías, que lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Ahí fue donde Josías derribó ese altar que había
hecho Salomón. Y bueno, y después más adelante también nos habla también de ese lugar que le llamaron el Gehenna, el infierno, o llegar el eterno sufrimiento, le llamaron a ese lugar. Entonces, mi hermana, el rey, aquí Moisés les advierte de parte del Señor que no hicieran eso, Y qué terrible, porque usted me dirá, no, pero es que ahora yo no voy a pasar a mi hijo por el fuego. Si eso fue aquí salía que eran en 1400 y tanto, entonces hace 3400 años atrás, hacían eso. Yo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cierto? Pero mi hermano, hay otra forma también, ahora actualmente quizás, de hacer pasar los hijos por el fuego, de una forma espiritual, entregándolo a cosas que son paganas, ¿ya? Porque este era un culto pagano, un sacrificio pagano. Entonces nosotros como padres debemos estar atentos, debemos enseñar a nuestros hijos y no entregar a nuestros hijos a dioses paganos. Amén. Por ejemplo, al mundo, por ejemplo, no sé, yo quedaba admirada una vez cuando veía a una hermana que puso en un lugar una imagen de su hija con su hijo bailando reggaetón. Imagínense, una hermana que se supone que es cristiana, que era corista, estuvo en varios coros diferentes, y después mi hermano vi que le estaba diciendo a su hija que bailara, y ella misma estaba grabando, porque no es algo que otra persona le estaba grabando, sino que esta misma hermana estaba grabando a su hija y a su hijo bailando reggaetón. Y obviamente el reggaetón es un baile ultra sensual, entonces, y la niña bailaba como una mujer adulta bailando reggaetón. Entonces, o sea, no es necesario pasar nuestros hijos por el fuego literalmente como está aquí. Pero si somos sabios, mi hermano, debemos guardar a nuestros hijos para Dios. Amén. No entregarlo a este Dios Moloch. Usted verá ahí qué será pasar por el fuego. No sé, llevarlo a lugares donde no corresponden, enseñarles cosas que no corresponden. No sé, ahí ponga usted qué cosa puede ser pasar su hijo por el fuego. Qué tremendo, mi hermano. Después, Moisés le advierte y le dice: el Señor condena en confiar en médiums y a los que consultan a los espíritus de los muertos. Eso se encuentra en el versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Entonces, yo creo, mi hermano, que quizás cuantos cristianos se creen cristianos, se creen del pueblo de Dios, y quizás están haciendo esto, mi hermano. Se están prostituyendo espiritualmente, están yendo donde encantadores, están yendo, mi hermano, donde adivinos, ya que les falta la fe, ya que les falta confiar en Dios, ya que les falta pensar, no, Dios tiene todo bajo su control. Van a estos lugares para saber su futuro. Entonces, y por algo el Señor lo dice, porque pasa, mi hermano. Yo no estoy inventando nada, sino que aquí sale la palabra del Señor. Sale aquí en la Escritura. Y por eso el Señor en el versículo 7 nos dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Amén. Este mismo versículo, mi hermano, en la NTV dice: así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor, su Dios. Entonces, para no caer en esto, mi hermano, debemos santificarnos. Ayúdenos. Porque si no nos santificamos, no estamos buscando de Dios, no estamos consagrándonos a Dios, en alguna medida vamos a caer quizás en alguna cosa de lo que vamos a estar leyendo más adelante. Entonces, si dejamos a Dios, nos dejamos de consagrar,
estamos en un grave peligro, mi hermano. Por eso Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Gloria a Dios. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Entonces, usted me dirá, no, pero es que lo que usted leyó recién es del Antiguo Testamento. Ya, ahora le leí el Nuevo Testamento. Y el Señor nos dice lo mismo. Nos dice, conságrense. Nos dice, santifíquese. ¿Por qué? Porque el Señor es santo. Por eso nosotros debemos imitar al Señor. Quizás no vamos a llegar a ser así ultra perfectos, pero sí debemos irnos santificando a la medida que podamos, mi hermano. Amén. En el versículo 8 dice: y guardad mis estatutos, ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. El NTV dice: guarden todos mis decretos, poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor quien los hace santos. Aleluya. Entonces el Señor nos dice, pónganlo en práctica. ¿Qué sacamos con aprendernos todos los mandamientos? Aprendernos todo eso si no los ponemos en práctica, mi hermano. Debemos poner en práctica lo que el Señor nos dice. Y en Santiago 1:22 nos dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, por eso el Señor nos dice: pongan en práctica lo que yo les estoy diciendo. Pongan en práctica lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si no, si somos solamente oidores, si somos solamente que escuchamos y no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. A Dios no lo vamos a engañar. Por eso el Señor dice: a vosotros mismos. Porque si nosotros mostramos una cara y somos otra cosa, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios no lo vamos a engañar jamás. Amén. Y mire, vamos a empezar a ver cosas que el Señor les advirtió que pasaban en ese lugar, que sabe que mientras lo leía, era como que estuviera hablando de ahora, mi hermano. Es como una palabra tan actual que aquí el Señor empieza a hablar parte por parte aquí, ¿qué hacían en ese lugar? Y que el Señor, como le decía, les da un castigo pero tremendo. Y mire, vamos a empezar a ver. En el versículo 9 nos dice: el Señor condena a los hijos que deshonran a sus padres. Amén. ¿Qué vemos en este tiempo, mi hermano? Que los hijos no honran a sus padres. Al contrario, deshonran a los padres. Gloria a Dios. Eso es súper contingente, mi hermano. Sobre todo los jóvenes que ahora son súper rebeldes pero totales. No les gusta que les digan cosas, no les gustan las normas. Antes, mi hermano, en los colegios, uno le tenía un respeto único al profesor. Claro, había muchas veces que los profesores se aprovechaban de eso. Pero ahora, mi hermano, se fueron al otro extremo. Amén. No les importa lo que le dice el profesor, para ellos no le importa lo que le diga el inspector, a ellos no les importa las autoridades, no les importa nada. De hecho, lo vimos mucho en el 2019, cuando estos jóvenes empezaron a entrar a los colegios, a romper los portones, y que ellos querían sus derechos, pero ellos siempre quieren los derechos, pero los deberes no les importa ni siquiera ponerlo por obra. Así es. Entonces acá vemos, mis hermanos, que acá el Señor dice que condena a los hijos, a los hijos que deshonran a los padres. Miren cómo dice en el versículo 9: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Gloria a Dios. O sea,
ya empecemos. Si sé que seguiríamos con este pacto de la ley, porque estamos en el pacto de la gracia, pero si sé que siguiéramos con esto en este momento, ¿cuántos hijos estarían vivos? Muy poquitos, yo creo, como son los jóvenes de ahora. En el versículo 10 nos habla sobre el adulterio. Ahora, lo que más vemos en las teleseries, la gente, lo que más se ve es el adulterio. Entonces, de acá, mire el castigo que tenía la mujer y el hombre que adulteraba, en el versículo 10. Su nombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Y ahí cuántas personas más? Ya no estarían. Seguiríamos el pacto de la ley. En el versículo 11 nos habla cuando un hombre comete adulterio con la esposa de su padre. Imagínense lo que pasaba en ese tiempo. Y yo creo que también debe pasar en este tiempo. En el versículo 12 nos dice cuando la nuera caía en adulterio con el suegro. El 13, sobre el homosexualismo. En el versículo 14 nos habla cuando un hombre se casaba con la hija y la suegra. En el versículo 15 nos habla cuando un hombre tenía sexo con un animal. O una mujer que tenía sexo con animales. Eso se le llama ahora actualmente bestialidad o zoofilia. Eso yo creo que ahora es ultra común en este tiempo. Sobre todo ahora que hay cada tipo de personas, de especies, que se autodenominan de diferentes formas. Entonces, y todo esto que nombré, y también cuando un hombre se casaba con su hermana, ahora se le llama matrimonio sororal. Entonces, todo esto, mi hermano, y muchas cosas más que habían, pero yo tomé algunos puntos, que todos estos puntos, mi hermano, son más actuales que nunca. ¿Ya? Entonces, por eso el Señor nos dice que nosotros debemos santificarnos en Dios. No porque todas las personas hagan esto, nosotros lo vamos a hacer. No podemos normalizar algo que no es normal. Amén. No podemos normalizar algo que, no sé, que un hombre esté con un hombre, que una mujer esté con una mujer, o ahora que, no sé, la pedofilia, que un hombre quiera estar con un niño. No podemos normalizar eso porque el Señor no lo normaliza. No lo normaliza y no debemos nosotros hacerlo. Y debemos ser diferentes. Por eso el Señor acá les advierte y les dice, ustedes no tienen que hacer eso, por eso ustedes tienen que ser santos, tienen que santificarse. Por eso yo les decía, para no hacer todas estas cosas debemos consagrarnos y santificarnos a Dios. Amén. En el versículo 23, mi hermano, en la NTV dice, no vivirás conforme a las costumbres de los pueblos que he expulsado de delante de ti. Yo los detesto, debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Así es. Entonces, el Señor, mi hermano, le estaba diciendo, ustedes no anden conforme a las costumbres, a los pueblos que ustedes lleguen. No pueden caer en lo mismo. No pueden caer en lo mismo porque yo por eso los detesto. Debido a lo que ellos hacen, yo los detesto. O sea, diciéndoles, si ustedes hacen eso, yo también los voy a detestar a ustedes. Así es. Porque ustedes tienen que ser diferentes. Gálatas capítulo 1 del versículo 6 al 7 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces imagínense, a los Gálatas ya lo estaban como envolviendo, ya querían como ceder un poquito. Entonces
nosotros no debemos hacer eso, mi hermano, ceder. Aunque cambien la constitución, aunque cambien todo, la palabra de Dios es la que nos rige a nosotros. Amén. Aunque ellos digan, no, si un matrimonio puede ser entre 2 hombres o 2 mujeres, no, nosotros somos cristianos, creemos en la palabra, y el Señor dice que el matrimonio entre hombre y mujer. O sea, ellos dicen, no, pero si los niños pueden estar con los adultos, no. No es así. La palabra del Señor no nos dice así. Entonces, mi hermano, aunque venga lo que venga, sobre todo en nuestro país, que estamos en un periodo muy complicado por el tema de la Constitución, aunque venga lo que venga, nosotros debemos estar siempre en la palabra del Señor. Amén. Porque Él nos dice que debemos ser santificados y ser santos porque Él es santo. La palabra del Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor es eterna. Entonces, aunque pasen los años, la palabra del Señor sigue más contingente que nunca, mi hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gloria a Dios. Aquí Pedro nos dice, por eso yo le decía, aquí estamos leyendo Levítico, pero el Señor reafirma esto en el Nuevo Testamento. Lo reafirma, porque la palabra del Señor es una. Amén. Por eso acá nos dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gloria. Entonces no porque los otros lo hagan, nosotros tenemos la libertad de hacerlo. El Señor nos dice ya, ustedes hagan esto, pero si ustedes hacen esto otro, ustedes no me van a agradar. Entonces, ¿a quién queremos agradar, mi hermano? ¿Queremos agradar al mundo? ¿Queremos agradar a las personas queridas? ¿Queremos agradar a las personas o queremos agradar a Dios? Aleluya. Para agradar a Dios debemos santificarnos. Amén. Versículo 24 de la NTV dice, sin embargo, a ustedes le he prometido, poseerás la tierra de ellos, porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. Amén. Yo soy el Señor tu Dios, que te ha separado de las demás naciones. Gloria a Dios. Acá el Señor le está diciendo, yo los separé. Yo los separé. Entonces vemos cómo, imagínense, cómo Abraham, cómo el Señor lo sacó a Abraham de ese lugar, donde él vivía. Y ahí eran totalmente paganos, pero el Señor lo apartó. Entonces siempre, mi hermano, tenemos que ser apartados para Dios. Amén. Apartados para Dios, porque de esa forma vamos a llegar a ser santos. Y acá le dice, poseerán la tierra de ellos, ¿ya? Porque yo te la daré a ti como posesión. Entonces yo pensaba en esto, mi hermano. Para llegar al cielo debemos ser santificados. Acá el Señor le está dando un lugar físico, pero también podemos ver que el Señor, si nosotros nos santificamos para Él, vamos a llegar al lugar donde está Él, al cielo eterno. Entonces, si nosotros nos santificamos y somos santos como Dios, vamos a heredar esa tierra que tanto anhelamos de ir al cielo. Oh, aleluya. Es una tierra que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos que Él se iría a preparar morada para nosotros. Gloria a Dios. Por eso Él nos fue a preparar morada, mi hermano. Pero si nosotros nos guardamos, vamos a llegar a ese lugar que el Señor nos tiene prometido. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que debemos andar dignos. Dice, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo. Aleluya. ¿Estamos agradando a Dios? El Señor me hablaba a través de esta palabra y yo pensaba en esto. ¿Estoy agradando a Dios? ¿Me estoy santificando para Dios? Eso, mi hermano, es más que lo externo. Nosotros creemos en la santidad externa, pero esto también es algo interior, que debemos estar, mi hermano, santificándonos continuamente para Dios. En el versículo 26 de la NTV dice: sé santo porque porque soy el Señor, soy santo, te he separado de las demás naciones. Entonces el Señor nos separó, mi hermano. Nos separó para ser sus hijos. Aleluya. Podemos ver, mi hermano, en nuestras propias familias, cuánta gente que no conoce a Dios y el Señor nos escogió a nosotros. Aleluya. Y debemos ser agradecidos de Dios y también vivir de una forma que Dios quiere. Ayúdanos, Señor. Por eso debemos santificarnos. En Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 9 al 12, nos habla y nos dice que somos pueblo apartado, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, y si somos todo esto, mi hermano, debemos condecirnos con lo que el Señor nos dice. No solamente que sean palabras, sino que realmente seamos pueblo escogido y nación santa para Dios. Tenemos que santificarnos, como nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces debemos santificarnos. ¿Quién es el que nos santifica? Es Dios. Aleluya. Dios solamente, porque solo somos pecadores. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, el Señor nos escogió, pero al ser escogidos debemos santificarnos. Amén. Porque hay mucha gente que dice, no, si yo soy salva y puedo hacer lo que yo quiera. No. Somos escogidos por Dios, pero si somos escogidos por Dios debemos santificarnos y vivir para Dios. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos santificarnos y apartarnos del mal, como nos dice el Señor, que debemos santificarnos? Orando. Primera de Tesalonicenses 5:7, orar sin cesar. Debemos ayunar, debemos leer su palabra, porque la palabra del Señor nos dice en Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos ser santificados? Con la palabra. La palabra nos santifica, mi hermano. Al leer esto, el Señor nos va santificando y nos va diciendo, no tienen que hacer esto, no tienen que hacer esto, y deben buscar de Dios, buscar. O sea, consagrarnos a Dios y no ser influenciados, como les decía, por el mundo. Aunque el mundo haga lo que quiera, total está perdido. Pero nosotros como hijos de Dios, y que con la ayuda de Él podemos ser santificados y ser diferentes. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 7:1. Así Gloria a que, Dios. amados, puesto que tenemos tales promesas, y limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo también podemos santificarnos? Teniendo temor de Dios. Teniendo temor de Dios. Amén. ¿Por qué el Señor nos hace el llamado a ser santos? Porque Él es santo y quiere que seamos diferentes que los del mundo.
Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para ver al Señor debemos santificarnos. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Que el Señor, mi hermano, nos vaya perfeccionando. Como yo le decía, no vamos a ser perfectos, pero el Señor nos dice que debemos llegar a la altura de un varón perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo momento debemos irnos santificando, perfeccionándonos. Si nos hemos equivocado delante del Señor, si no hemos sido santos como Él nos dice, debemos arrepentirnos y volvernos a Dios. Y por último, mi hermano, Primera de Juan, capítulo 15, aleluya, versículo 19. Si fuerais del mundo, amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. O sea, el Señor nos dice, estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Gloria. Entonces, si estamos en este mundo, mi hermano, viendo lo que vemos, y yo creo que perversidades más tremendas de lo que sale aquí escrito, debemos, mi hermano, saber que no debemos ser igual que ellos y debemos santificarnos y que el Señor nos ayude a cada día santificarnos más, porque cuesta, no es algo fácil, pero con la ayuda del Señor sí lo podemos hacer. Amén. Así que vamos a ir a la oración. Señor amado, vamos delante de su presencia, Señor, en esta noche, Dios mío, dándole muchas gracias por su palabra, Señor. Su palabra nos llama a la santidad, Dios mío. ¿Cuánto cuesta, Dios mío? ¿Cuánto cuesta, Dios del cielo, ser santo? ¿Cuánto cuesta, Señor, Dios del cielo, hacer las cosas como usted quiere que las hagamos, Señor? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Quizás las malas conversaciones, Dios mío, o cosas que vemos, Señor, muchas veces ya nos estamos acostumbrando quizás a ver esas cosas. Dios mío, pero Dios del cielo, usted nos advierte y nos dice que eso no está bien. Y por esa causa ellos fueron destruidos porque usted aborrece lo que ellos hacían, Señor. Pero a nosotros guárdenos, protéjanos. Permítanos consagrarnos, permítanos santificarnos, Señor, para usted. Para ser esa nación santa, ese pueblo adquirido por usted. Un real sacerdocio, Señor. Ser consagrado a usted, Dios mío. Ayúdenos a consagrarnos más a usted, Señor. Y marcar esa diferencia, Dios mío, que no somos como la mayoría de la gente, y eso no es para sentirnos orgullosos de nosotros mismos, Señor, sino que eso es para agradarle más a usted, Señor. Si nos santificamos es para agradarle solamente a usted, Dios mío, porque ya que usted es santo, nosotros debemos ser santos como usted, apartarnos del mal. Usted nos escogió y al ser escogidos debemos de vivir de una forma, Dios mío, mejor, Dios mío, ser santificados por usted. Dios mío, le damos muchas gracias, Señor, y todo esto se lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabados a Dios. Démosle toda la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor.